Hola, Dios te bendiga. Este es nuestro programa Caminando con Cristo y espero que sea de edificación y de bendición para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Hola, buenos días. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo. Yo soy la hermana Becky Ortega y espero que este tema sea de edificación y de ayuda espiritual para tu vida. Amén. Esperamos que Dios hable a tu corazón y que sea de bendición este programa. Vamos a hacer una oración para empezar nuestro programa. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana estamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida que nos das. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has puesto el pan sobre nuestra mesa. Tú nos das un techo donde podamos descansar. Gracias por las familias, gracias por nuestros amigos, familiares, Señor. Gracias por los empleos de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú unjas mis labios con el poder de tu Espíritu Santo y que sea de bendición para todos los oyentes. Señor, que solamente hable tus palabras, porque tus palabras son verdad, son espíritu y son vida. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra está viva. Permite que podamos entender, danos ayuda, danos discernimiento, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para entender tus palabras, Señor. Háblanos a través de un canto, de una oración, de un testimonio y de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seamos de bendición para honra y gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en nuestro primer programa del año 2017 y esperamos que sea de bendición para tu vida. Estamos muy contentos, estamos trabajando en la obra de Dios y queremos seguir así porque el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces es nuestra fe, nuestra esperanza, serle fieles a Dios. Y hoy vamos a compartir contigo un tema muy bonito, que aunque lo has escuchado muchas veces, hoy tenemos un conocimiento que el Espíritu Santo nos ha dado. Yo también lo he leído durante muchos años, pero no tengo siempre esa visión, ese discernimiento, esa sabiduría. Pero ahora que he estado meditando en la palabra de Dios, Dios me ha dado revelación para compartir contigo este conocimiento para que crezcas en tu vida espiritual. Amén. Nuestro tema de hoy se titula El buen samaritano. Vamos a hablar de la parábola del buen samaritano y nuestro texto central, nuestra porción bíblica se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Si tienes ahí tu Biblia, una pluma, un lápiz para que puedas anotar algo que te sirva para tu conocimiento. El Evangelio según San Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas
echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a entender, vamos a analizar la parábola. Y recordemos que Jesús habló a través de parábolas. Y la parábola es un relato simbólico, pero muy profundo, porque Jesús quería enseñar la doctrina del Padre a las multitudes, pero de una forma entendible. Amén. Entonces él ponía como ejemplo las parábolas del hijo pródigo, la parábola el buen samaritano, que es la que estamos viendo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del hombre rico, la parábola de la mies y la cizaña, del trigo y la cizaña. Amén. Entonces tenemos aquí en estas Sagradas Escrituras, vamos a analizar primeramente. Dice: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Notemos que él sabía, porque era intérprete de la ley, pero tenía aquel deseo de dejar a Jesús en ridículo, porque estaban en una multitud, estaban discutiendo, preguntando, enseñando acerca de las Sagradas Escrituras. Y el intérprete de la ley eran judíos, rabinos, que estudiaban en un instituto para conocer las Sagradas Escrituras. Y vemos que le preguntó a Jesús. Vamos a leer para no decir otra cosa que no es, de acuerdo a la palabra. Dice: el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. O sea que no estaba interesado en realmente conocer. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le preguntó, a ver qué está escrito en la ley. Y recordemos que la ley que dio Dios a Moisés fueron los 10 mandamientos. Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dentro de esos mandamientos no robarás, no hurtarás, es lo mismo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. Entonces todos esos mandamientos los dio Dios. Pero notemos cómo esos 10 mandamientos Jesús los redujo a solamente 2, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amas a tu prójimo no le vas a hacer daño, no le vas a quitar nada, al contrario, el amor de Dios fluye en tu corazón y todo va a estar bien. Amén. Y tenemos aquí, vamos a leer más adelante otros textos de la palabra de Dios que confirman esta enseñanza. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, son 2 mandamientos los que Jesús dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, y entonces habrás cumplido con toda la ley. Amén. Y así de fácil nos enseñó. Y mucha gente dice, oh, pues sí, el buen samaritano. Pero vamos a leer que esto tiene un significado simbólico espiritual. Amén. Y vamos a leer para entenderlo. Entonces, le dijo Jesús, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo, siempre estamos buscando pretextos o que nos digan otra respuesta que nosotros queremos o no queremos oír. Entonces, el prójimo es el próximo, el que está cercano, el que está junto a ti. Porque, por ejemplo, si tú quieres ayudar, no vas a ir a África a llevar alimentos, es muy costoso, tienes muchos requisitos, muchas cosas que hacer para poder hacerlo.
Entonces Jesús no te dice que vayas a África, donde el hambre abunda, sino que ayudes a tu prójimo, al que está cerca de ti, a un familiar, a un amigo, a tu vecino, a un hermano de la iglesia. Dice el apóstol Pablo que primero tenemos que ayudar a la familia, después a los de la iglesia y después a los de afuera. Tú no puedes decir, bueno, yo sí ayudo a mi prójimo, el que no va a la iglesia. Yo sí ayudo a aquel que no es mi familia, porque entonces estás negando la ley y dice el apóstol Pablo que vienes a ser peor de los que están afuera sin Cristo. Entonces tenemos nosotros que obedecer la palabra de Dios y para obedecerla, ¿qué tienes que hacer? Leerla. Dijo Jesús, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Amén. Entonces Jesús sabía que estaba hablando con un doctor de la ley. Y hay mucha gente que va a un instituto a estudiar para conocer a Dios, según ellos. A Dios nadie lo va a conocer. Vamos nosotros a saber qué es lo que Él nos dice que queramos que Él haga. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces nosotros no podemos tomar a Dios y decir voy a analizarlo como que nosotros somos científicos. Y no estoy en contra de las personas que van a estudiar a un instituto bíblico, pero en vez de estar perdiendo el tiempo estudiando algo, tú tienes que ocupar tu tiempo hablando la palabra, porque hay que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y nosotros como humanos siempre queremos saber, queremos conocer, pero no practicamos, no nos gusta practicar el amor, la piedad, la misericordia, el amor, el perdón. Queremos solamente saber para envanecernos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que Dios usó a sus 12 discípulos, gente de la comunidad, gente que no fue a una universidad, gente que no confiaba en su intelecto, que no confiaba en sus conocimientos, que no tenía una filosofía para compartir, sino ellos creyeron a la palabra de Dios limpia, pura, transparente, cristalina, la obedecieron, la creyeron y la practicaron. Entonces, de nada te sirve que tú seas un doctor en la ley, que puedas tú descifrar las Sagradas Escrituras si no practicas nada de lo que en ellas dice. Entonces es importante que tú, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús no dijo que te prepares en un instituto, no dijo que te prepares en una academia. Es bueno para los que son profesionistas, que no tienen el llamado y que quieren superarse para ser personas mejores y tener una mejor calidad de vida. Pero si tú quieres servir a Dios, tienes que venir tal como estás. Porque cuando estudias teología, empiezas tú y del griego y del latín y del hebreo y del ruso, cosa que a mucha gente, a los hispanos, normalmente no les gusta conocer las raíces de una palabra. Nos gusta ser más prácticos, más activos, nos gusta entenderlo así como es en la gramática española de la Real Academia. Entonces, tú tienes que ocupar tu tiempo predicando, porque vemos que este es descifrador de la ley, le preguntaba a Jesús, o sea, Dios dio la palabra, y esta persona, este doctor en la ley, se esmeró no en compartirla, sino en debatirla, y eso no es correcto. Porque cuando nosotros creemos que sabemos mucho, nuestra autoestima se eleva tanto que caemos en la vanidad, en la soberbia, en el orgullo, y entonces hacemos a un lado a Dios y decimos, lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo tengo en mi mente es lo que es. Y ya no estás dependiendo de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de la ley de Dios. Amén. Y la ley Dios la dio. Dios le dio a Moisés
la ley de los 10 mandamientos, y el cristianismo se deriva de los judíos, ¿ven? Del cristianismo de aquel tiempo donde Jesús nació y compartió la sana doctrina que el Padre le envió a predicarnos, a enseñarnos. Por eso es que estamos compartiendo hoy la parábola del buen samaritano. Y vemos aquí que este doctor en la ley estaba queriendo arrinconar, estaba queriendo confundir a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Amar al Señor su Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Y haciendo esto, amando al prójimo, estaba cumpliendo la ley. Entonces este doctor en la ley, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Porque cuando estudiaban los rabinos en aquel tiempo, ellos eran los inteligentes, los privilegiados para conocer, para descifrar la ley. Y eran doctores, eran personas muy preparadas para compartir la doctrina. Pero ellos veían menos a los pecadores, veían menos a los borrachos, a las prostitutas, a los que robaban, a todo el que hacía iniquidad, todo el que hacía infracción de la ley. El apóstol Juan en sus epístolas dice que el pecado es infringir la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios. Y las leyes se hacen para respetarse. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, aquí vamos a entender que es una ley. Es una norma jurídica dictada por una autoridad y todos deben cumplir obligatoriamente. Amén, gloria a Dios. Vemos nosotros algo muy práctico, el semáforo. Cuando tú estás manejando hay 3 luces, la verde para que continúes manejando, la amarilla para prevenirte que ya tienes que bajar la velocidad y parar, y la roja para que te pares. Si tú infringes esa ley, ¿qué va a pasar? Vas a hacer accidentes, te van a dar tickets porque estás desobedeciendo la ley. Y tenemos que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, si tú haces pecado, las consecuencias son que vas a morir espiritualmente y por lo tanto no vas a heredar el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que hablar de Jesús, decir lo que Él vino a hacer por nosotros. Él vino a nacer en un pesebre, nos enseñó la humildad. Siendo el Rey de Reyes, teniéndolo todo, pudiendo haber nacido en un palacio, Él se hizo humilde para enseñarnos que Él, siendo el Rey de gloria, nació en un pesebre, rodeado de animalitos. Entonces nosotros a veces creemos que por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que somos, merecemos lo mejor. Entonces dice la palabra de Dios que la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que tiene. Si tú tienes muchas cosas, eso no te garantiza que vas a vivir muchos años. Lo que te garantiza es que si tú estás delante de Dios, Él va a ser tu proveedor, tu ayudador, Él va a ser tu consejero y Él te va a ayudar porque Él es el Padre amante y bueno, que siempre va a estar al cuidado de sus hijos. Tienes que creer esas promesas. El Señor dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este año 2017 que empieza es una buena oportunidad para que tú le digas al Señor: quédate conmigo este año y todos los que me des de vida. Porque si Dios está contigo, si Él es tu proveedor, no te va a faltar nada. Donde Dios está, no falta nada. Porque Él provee, Él cumple sus promesas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos nosotros que este doctor en la ley quería que Jesús hacerlo pasar como un ignorante, como que no sabía. Pero Jesús le estaba predicando, le estaba diciendo
el significado de esta parábola. Y Él nos enseñó por medio de parábolas, que son relatos profundos con un símbolo, con un significado. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos aquí que Jesús dijo, esta es la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí el significado espiritual nos está diciendo que había un hombre que descendió, bajó de Jerusalén, una ciudad de paz, una ciudad de bendición, a Jericó, que Josué había maldecido. Dijo que maldito sería aquel pueblo. Amén. Entonces, nosotros, hablando a nuestra vida espiritual, nosotros hemos estado con Cristo, conocemos a Dios, hemos tenido la salvación. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos descendido al lugar de maldición, al lugar del pecado. Así como este buen samaritano que descendió de Jerusalén, bajó a Jericó, al lugar que estaba maldito por voz de Josué. En Josué capítulo 6 puedes leer ahí cuando Josué maldijo la ciudad de Jericó. Y a nuestra vida espiritual nosotros hemos estado en las bendiciones de Dios, hemos sido ayudados por Dios, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la mano de Dios, hemos visto el cuidado de Dios y hemos descendido a nuestros pecados por una debilidad, por una tentación, pero hemos fallado. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos, la humanidad entera pecó, está destituida de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y es un acontecimiento glorioso que Él haya pagado por nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios que asimismo aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Esto hablando en sentido espiritual, hay muchos cristianos, religiosos, legalistas, que dicen, no, yo, mi religión, no me junto con ese porque dice malas palabras, no me junto con aquel porque es un borracho. Claro que no hay que juntarse porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero hay que ir a acercarnos a hablarles la palabra de Dios, a decirles que hay esperanza para sus vidas. Amén. Y eso es muy importante porque nosotros podemos predicar el Evangelio de Cristo, a lo cual hemos sido llamados. Porque Jesús dijo, porque no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Pero para qué nos escogió? Para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Y vemos que el árbol da sus frutos, ya sea de X fruta. Entonces nosotros como cristianos, cuando usted ve un árbol de limones, dice ese es un limón. Cuando ve un árbol con naranjas, dice ese es un naranjo. Hablando espiritualmente, si usted ve una persona que tiene compasión, que tiene amor, que tiene misericordia, que está al servicio de los demás, porque Jesús nos dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y ejemplo os he dado. Así que este año 2017, en tus propósitos, en tus metas, proponte estudiar la palabra de Dios, para que puedas tú llegar al conocimiento de qué es lo que Dios quiere para tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que este sacerdote pasó de largo. Así son, hay pastores que dicen, no, es que yo, mi puesto y yo. Mire, cuando alguien es pastor no es para ser idolatrado, es para servir a los demás. Jesús le dijo a Pedro que apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar una oveja? Darle pastos frescos, darle alimento, cuidarla. Y encima los pastores, algunos, no todos, creen que solo son para ser idolatrados, líderes políticos, están en un error. Tienen que servir a los demás, apacentando
la grey de Dios. Jesús le dijo al apóstol Pedro, te cuida de la grey, no por ganancia deshonesta, sino por amor. Da pastos frescos. Amén. Entonces, la obligación, el deber de un pastor que ha sido llamado por Dios es dar la palabra de Dios. La palabra de Dios. No importa qué tan dura sea, porque Jesús, cuando empezó a predicar, se fueron a ir muchos para un lado, para otro, los que estaban oyendo. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Dura es esta palabra, porque no nos gusta que nos amonesten, no nos gusta que nos digan nuestros pecados, no nos gusta escuchar exhortaciones. Queremos que todo lo que hagamos esté bien, aplaudido, y entonces nosotros tenemos que decir la verdad, no encubrir pecados. Jesús dijo, no participéis de pecados ajenos. Y vemos también que cuando el sacerdote Elí era un sacerdote que ministraba, que cuidaba el arca de Dios y sus hijos. Entonces, ellos empezaron a molestar a las mujeres, empezaron a dar mal testimonio, aunque tenían sus esposas. ¿Y qué pasó? Que Dios le dijo, te voy a quitar, porque estás encubriendo, estás soportando, no estás diciendo que están actuando mal tus hijos. Y encima están cuidando el arca de Dios, que significaba donde estaba la presencia de Dios. Amén. Y entonces se murió el sacerdote Elí, se murieron sus 2 hijos, se murió la esposa de un hijo de Elí, y cuando nació la esposa de esa mujer que murió, de ese hijo de Elí, nació, y ¿qué dijo ella? Le puso su nombre, dice, sin gloria. Ya no había gloria. ¿Por qué? Porque se habían soportado los pecados, se habían encubierto, nadie quiso decir nada, nadie los corrigió. Entonces, dice la palabra de Dios, corrige al niño en su camino. Tenemos que corregir aquellos pecados, no juzgarlos, no señalarlos, pero sí hablar. Decir, hermano, estás haciendo mal, estás pecando delante de Dios. Y voy a orar por ti, vamos a leer la palabra. No es que no te juntes no es que se me pega la roña, se me pega la epidemia, la plaga, la lepra del pecado de este o de esta persona. Jesús dijo, no he venido a llamar justos, he venido a llamar pecadores. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra, amar a esa persona, porque cuando alguien nos corrige, también hay intención que lo hacen malintencionada para molestar. Pero dice la palabra de Dios que cada uno somos tentados conforme a nuestras concupiscencias, es decir, conforme a nuestras debilidades. Hay gente que no toma, no fuma y puede ver botellas y cajetillas y no le interesa, porque no es tentado por ese pecado. Pero puede ser otro pecado de ver hombres, mujeres, conforme a la carne. Entonces cada quien es tentado y para otros eso no llama la atención porque tienen una persona con la cual están contentos. Cada quien somos tentados. Decía el rey David, líbrame de pecados ocultos. Y si el rey David, de donde fue la descendencia, el linaje de David, donde nació Jesús, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, imagínense nosotros que no tenemos esa magnitud, ese privilegio de que de nuestra descendencia nazca el Rey de Reyes. Entonces él decía, líbrame de pecados ocultos, porque mientras estamos en esta carne, dice el apóstol Pablo en Romanos, que hay un conflicto, una lucha entre la carne y el espíritu. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está presto,
Tu espíritu quiere alabar a Dios, quiere leer la palabra, quiere estar en comunión con Dios, quiere hacer cosas buenas, pero tu carne te jala hacia las cosas de este mundo, hacia las cosas que perecen. Entonces hay una lucha. Por eso dice, haced morir las obras de la carne para que el espíritu que Dios puso en ti pueda resurgir, pueda vencer las tentaciones. Amén. Y aquí la palabra de Dios dice que el sacerdote vio y pasó de largo. Esa parábola la estaba refiriendo Jesús. Y luego vino un levita, que son en aquel tiempo, Dios destinó a los levitas para que adoraran a Dios, para que llevaran la alabanza. Cuando iba el arca de Jehová, los levitas iban adelante, alabando, adorando a Dios. Y el arca, que significaba que la presencia de Dios moraba ahí, fluía sobre todo el pueblo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que estas personas eran llamadas por Dios, eran escogidas de Dios, pero ninguno tuvo misericordia. Y vamos a leer, a seguir leyendo aquí en el verso 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo, fue movido a misericordia. O sea, las tres personas, el sacerdote, el levita y el samaritano, vieron al que estaba moribundo, al que había sido asaltado, y pasaron de largo los dos primeros, porque posible el sacerdote dice, no, es que tengo que ir a decir la palabra, tengo que ir a la sinagoga, y cómo voy a ir por este hombre que pues ahí que se muera, pero yo tengo mi responsabilidad. Y no obedecemos la palabra de Dios. Nosotros hemos visto personas que sufren, que necesitan una palabra de aliento, una palabra de vida por parte de Dios. Hemos visto que hay personas que necesitan un abrazo cariñoso, hacerles sentir que Dios vive dentro de nosotros y está dispuesto a recibirlo. Y Dios nos quiere usar y nosotros no tengo tiempo. El tiempo es algo que todo el mundo pone de pretexto. No tengo tiempo. Porque usted dice, tenía que ir a hacer esto, pero no tengo tiempo. Tengo que limpiar, tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que venir. Pero no hay tiempo. Y el tiempo es oro. Entonces nosotros no administramos bien nuestro tiempo, pero ponemos de pretexto eso porque no queremos. ¿Y cuántas veces hemos oído que la gente se expresa? No he tenido tiempo, y el tiempo está pasando, y no he tenido tiempo, y como que detienen el tiempo, como que un día va a llegar ese tiempo cuando nosotros estamos pasando a través del tiempo. Entonces es muy importante que nosotros tomemos tiempo, obedezcamos la palabra de Dios para ser misericordiosos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a continuar leyendo que el samaritano iba cerca del camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí vemos que la misericordia es diferente al amor. El amor es un sentimiento universal, maravilloso, que todo el mundo celebra el 14 de febrero. Pero el amor debe celebrarse cada día, porque si el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos todos los días, bueno, aun cuando esté nublado. Lo que pasa es que las nubes están, pero el sol salió. Entonces nosotros debemos de amar primeramente a Dios, porque esto es un mandamiento, a Dios y nuestro prójimo. Y si hacemos estos dos mandamientos, ya cumplimos con la ley. Pero si estamos, no tengo tiempo, hay que lo ayude otro, porque yo no puedo, yo no tengo tiempo, a mí no me toca, a mí no me nace. Y hemos visto que no ayudamos, y como dijo el apóstol Pablo, cada quien está interesado en sus cosas.
y nadie nos preocupamos por el bienestar de los demás. Y no nos interesa si sufre o no el prójimo. Y estamos desobedeciendo la ley de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los desobedientes no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver, y la misericordia es una disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias de otros. Es muy similar el amor y la misericordia, pero aquí el Señor Jesús nos está haciendo énfasis en la misericordia. Quiere decir que aunque el buen samaritano no amaba a la persona que despojaron, que estaba ahí tirada, asaltada, no lo amaba porque no lo conocía. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el sacerdote era judío, el levita era judío y el samaritano era de Samaria. Y los judíos y los samaritanos eran enemigos, se odiaban. Y vemos cómo la mujer samaritana, cuando estaba en el pozo que Jesús le pidió de tomar agua, le dijo, tú siendo judío me pides a mí agua para beber. O sea, eran enemigos a muerte. Entonces vemos que ese samaritano, originario de Samaria, fue el que se compadeció, el que fue movido a misericordia. Ahora, trasladando esta parábola a las iglesias, que es algo que ocurre, de lo cual estamos saturados, por eso no vemos la gloria de Dios. No hay milagros, no hay manifestaciones porque somos egoístas. Estamos sucios y no permitimos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Nosotros lo detenemos con nuestros sentimientos de egoísmo, con nuestro sentimiento de ¿y yo por qué? A mí no me toca, hay que lo ayuden otros. Y todos estamos en nuestros negocios, en nuestras ocupaciones, menos en obedecer la ley de Dios. Entonces este maestro de la ley quería probar a Jesús. Y vemos que Jesús le da una enseñanza, porque vamos a ver, a continuar leyendo, cómo le dice al doctor de la ley. Gloria a Dios, aleluya. Dice que acercándose el samaritano, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Aquí el samaritano tenía que ir a trabajar, pero iba a volver y pagó 2 denarios. Un denario es una moneda que se pagaba por trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces él pagó 2 días de sueldo y se lo encargó al mesonero y fue a seguir trabajando para pagar lo que necesitara esta persona que fue asaltada y despojada. Amén. Y vemos que esta persona que estaba herida, nosotros como seres humanos estamos en el conocimiento, nos hemos convertido al Evangelio, pero nos hemos apartado. Así esta persona que estaba mal herida, vinieron los asaltantes, el pecado y nos hirió. Hay un coro muy bonito que dice, me hirió el pecado, pero fui a Jesús ahí en la cruz y Él curó nuestras heridas. Y el buen samaritano está representando a Jesucristo. Él vino, curó nuestras heridas y nos dio paz, nos dio bendición, nos dio amor, nos dio protección. Dios nos da muchas cosas, muchas bendiciones. Por eso es que nosotros creemos en un Dios vivo. Somos fieles a Él, no por lo que vemos, porque esa es nuestra fe, lo que no se ve, pero se siente. Lo que sabemos que va a venir. Amén. Lo que esperamos que Dios haga con nosotros. Y vemos que Él fue a trabajar para traer más dinero para pagarle al mesonero los cuidados que le hizo a este hombre malherido, que lo despojaron.
medio muerto quedó. Entonces Jesús ya le pregunta al doctor, al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos te parece que fue el próximo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y vemos nosotros que en las iglesias hay una epidemia de desamor, desunidad, de indiferencia, y no nos interesa. Vamos a la iglesia porque decimos, voy a ir a recibir mi bendición, voy a ir porque es costumbre, voy a ir a una iglesia el domingo, el famoso domingo, todos vamos a la iglesia los domingos nada más, cuando el rey David decía que todas las noches, dice, yo me alegro con los que todas las noches invocan a Dios. Quiere decir que todas las noches estaba en el santuario de Dios, alabando y bendiciendo su santo nombre. Y vemos nosotros aquí que esta persona, el buen samaritano, fue despojado la otra persona que quedó malherida. Y el buen samaritano quiso pagar y dijo, Jesús le dijo, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y el mandamiento que Jesús nos da dice, ve y haz tú lo mismo. Así que si tú ves a un católico, un musulmán, un budista que necesita ayuda, que necesita consejo, tú ayúdalo. Porque vamos a leer más pasajes bíblicos donde Jesús nos habla de que dice, ¿qué ventaja de ayudar a los que te ayudan? No hay ninguna recompensa. Amarás a tus enemigos. Entonces es algo muy difícil, porque es difícil amar a alguien que nos hace daño. Pero nunca sabemos si esa persona venga a los pies de Cristo más adelante por nuestro testimonio. Entonces nosotros tenemos que servir a Dios, ser como Jesús. Él nos puso ese ejemplo. Amén. Vamos a leer qué dice Mateo 22, 34, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 22, 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. El 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, para probarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Ustedes creen que el doctor en ley no se sabía los mandamientos? Pero le pregunta sarcásticamente, cínicamente. Si él se supone que era el doctor, el intérprete de la ley, él lo debía de haber sabido, pero no lo hizo. Entonces dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si tú haces este mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí el evangelista, según San Mateo, también vuelve a colaborar, a corroborar lo que dice el evangelio según San Lucas capítulo 10. Entonces nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Levítico 18:5. Es muy importante que tengas tu Biblia. A veces le da uno flojera. Hay gente que dice, es que yo no la leo porque no la entiendo. Pero Dios es la palabra de Dios, la tienes que entender porque el Espíritu Santo nos da sabiduría. Y vemos aquí que dice la palabra de Dios en Levítico 18:5. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá
en ellos, yo, Jehová. Firma, yo, Jehová. O sea que Jehová es el que escribió esta ley y dice que no nada más lo sepas, sino que los practiques, que vivas en ellos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos nosotros que Ezequiel 20, 10 y 11 nos da a nosotros otra enseñanza en la cual nosotros tenemos que obedecer a Dios. Fíjense, estos mandamientos Dios los dio al pueblo de Israel, que fue su pueblo amado. Por eso el Evangelio de San Juan dice, a los suyos vino. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Pero los suyos no le aceptaron, no le recibieron. De hecho, los judíos todavía están esperando la venida de su Mesías, del prometido, del elegido. ¿Amén? Entonces dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ellos no creen que Jesús ya vino y nació. Entonces dice, pero a los que le recibieron, es decir, a los gentiles, a los pecadores, a nosotros, a los de otros países, de otras nacionalidades, nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nos dio la potestad, el poder. Entonces tú, si eres cristiano, no te sientas cualquier persona, siéntete un hijo de Dios. Por eso, cuando oras, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él es nuestro Padre, Jehová, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por medio de Moisés, el líder del pueblo de Israel, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. El que los cumpliere, no el que los oye, no el que los lee, no el que se los sabe, el que los cumple. Entonces, ¿cuál era la ley de Dios? El doctor en la ley se sabía, pero no lo practicaba. Decía, yo soy rabino, yo soy doctor en la ley, y este pecador, esta pecadora, no merecen, no les doy la oportunidad, yo soy mejor. La soberbia, la vanidad. Jesús no hace acepción de personas. Él nos acepta a cada uno como somos, con nuestros pecados, con nuestras debilidades. Dice, venid a mí, y Él nos transforma. Amén. Él nos hace nuevas criaturas, pero tenemos que venir a Él. Entonces, el doctor en la ley se sentía grande, poderoso, inteligente, superior a cualquiera, porque era un doctor. Esa vanidad, entonces, la usaba aún en contra del mismo Hijo de Dios, que era el Rey sabio, Dios hecho carne. Amén. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de esa vanidad, de esa soberbia. Y decir, Señor, aquí estoy. Venir ante Dios con un corazón sencillo y humilde. Jesús dice, al corazón contrito y humillado, no despreciaré. Entonces aquí estos pasajes bíblicos nos hablan que si practicas estos mandamientos, la ley, vivirás. No es que te lo sepas de memoria. Hay que vivirlos, tener misericordia, tener la capacidad de compadecernos del que está sufriendo, tener ese amor, esa disposición, primeramente que Dios ponga en tu corazón y luego ayudar a los demás. Amén. Entonces es muy importante que tú conozcas a Dios, ames a tu prójimo. Amén. Y en Romanos 8:7 dice que el hombre no puede por sí mismo guardar la ley. No puede por sí mismo decir, no, pues yo sí guardo la ley, yo sí soy perfecto. Nadie es perfecto. Solamente Dios nos ayuda. Y vamos a leerlo para que no pienses que yo estoy inventando. Romanos 8:7. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la carne,
los pecados, las tentaciones, no se sujetan a la ley de Dios, porque no pueden. Pero, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás con Cristo vas a poder vencer las tentaciones. Amén. Entonces es importante que tú sepas la palabra de Dios. Y vamos a continuar leyendo para concluir nuestro tema, el Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, aleluya. Estamos leyendo. Y dice, el hombre bueno. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer San Lucas, capítulo 10, estamos leyendo. Gloria a Dios, aleluya. El verso 25 al 37. Amén. Entonces dice que otro día al partir, es decir, el buen samaritano, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le preguntó al doctor, al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús nos da el mandamiento de hacer lo mismo que hizo el buen samaritano. Y traducido espiritualmente, Jesús es el buen samaritano. Nosotros, el pecado nos dejó despojados, malheridos, medios muertos, tristes, abatidos, pero el Señor vino y sanó, curó nuestras heridas. Amén. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nosotros somos esas ovejas. Pero vemos aquí que muchas veces en las iglesias vamos a la iglesia con mucha disposición. Pero si nos ponemos a pensar, decimos, ¿cómo no puedo amar a este hermano? No soporto a esta hermana. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios, cuando nos cambia, cuando le recibimos, nos da espíritu de poder. Así que no digas que no puedes. Espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Entonces, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes amar, no por ti, sino por el amor de Dios que fluye en ti, puedes amar a tu prójimo. Y son los 2 mandamientos que Dios exige. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y en estos 2 amores, amar a Dios y al prójimo, cumples toda la ley. Así que si Cristo viniera hoy y tú estás odiando al hermano porque viene todo mugroso, o odias a la hermana porque está ahí con su chicle, mastique y mastique, o odias a aquel hermano o hermana o joven que está pase y pase y pase y pase al baño en vez de guardar respeto, en vez de guardar reverencia por la casa de Dios, por la presencia de Dios, dices no puedo, pero hay que orar, hay que pedirle a Dios y lo tienes que hacer si quieres vivir. Si no quieres vivir, si no te interesa tu vida espiritual, no tienes que hacer nada. Cada quien decide a dónde quiere ir, al cielo o al infierno, con Dios o con el diablo. Nada más hay 2 caminos, el cielo y el infierno. Hay 2 personas, Dios y el diablo. Entonces tú decides, nunca digas, es que Jesús me mandó al infierno. No, tú quisiste irte por desobediente, por no leer la palabra, por no escuchar la ley de Dios. Es como vas manejando y no respetas el semáforo, vas a hacer desastres, vas a tener consecuencias. Entonces tú tienes que pedirle a Dios. ¿Amén? Ser como el buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Y Él venda tus heridas. Él es el médico divino. ¿Tienes heridas en el alma? ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te decepcionó? ¿Alguien te desilusionó? ¿Alguien te traicionó? ¿Alguien te humilló? Tienes que venir, que el buen samaritano, que nuestro Señor Jesucristo cure esas heridas con aceite, con el aceite fresco de su Espíritu Santo, ese poder maravilloso que recibimos. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que en este año 2017 tengamos ese propósito de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Gloria a Dios, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias. Señor, hemos escuchado este sermón del buen samaritano, esta parábola que tú referiste, Señor, al doctor en la ley, que no tenemos solo que saber la ley, sino que ponerla en práctica. Te pedimos que este año 2017 podamos, Señor, grabar en nuestro corazón, en nuestra mente tu palabra y que podamos ponerla por obra. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, y cuida a tu amada iglesia, Señor. Sánanos, bendícenos, protégenos, ayúdanos, y que tú seas, Señor, el principal en nuestra vida, que te demos el primer lugar en todo y para todo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios, aleluya, porque hemos compartido la palabra de Dios. Así que no importa que si te sabes la Biblia de Génesis a Apocalipsis, tienes que ponerla por obra, tienes que practicarla. Y te invitamos a que nos veas los miércoles a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche en este programa Caminando con Cristo, para que tu vida sea edificada. No lo hacemos por vanidad, lo hacemos por amor a Dios, porque hay que estar activos en la obra de Dios. Los obreros son pocos, la viña es mucha. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios, y venos en tu programa, en este canal 44, el canal familiar, donde podemos compartir la palabra. Amén. Y que Dios te bendiga siempre, y que este 2017 estés agarrado de la mano poderosa de Dios. Que Dios te cuide, que Dios te proteja, y que despierte en ti ese deseo de amor y de misericordia. El amor primeramente para Dios y después para tu prójimo, porque solo así podemos cumplir toda la ley, como Jesús le enseñó a este doctor de la ley. Gloria a Dios, aleluya. Es para mí un privilegio muy grande compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga siempre. Lee la palabra de Dios. Empieza el año leyendo un capítulo o unos versos cada día, para que tu espíritu se alimente de esa palabra de Dios y tengas larga vida. Dios te bendiga siempre, y nuestro deseo es solamente compartir la palabra. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, nos predican por amor, por envidia, por dinero, por vanidad, pero los que predicamos a Cristo es por amor. Amén. Así que si tú puedes hacer algo para la obra de Dios, hazlo. Pon tu granito de arena. Todos somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Siempre confía en Dios, cree en Dios y practica lo que Dios quiere. Él nos dio la ley, los 10 mandamientos. No robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, pero el primer y gran mandamiento, no se te olvide: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios te bendiga. Y este es nuestro deseo, que crezcas en la palabra de Dios. Te esperamos la próxima semana y que sea de bendición para tu vida.